Si eres de los trabajadores que está en espera de un dinerito extra porque de plano la quincena no les rinde, entonces debes saber que no habrá necesidad de que te esperes hasta que llegue el aguinaldo a fin de año, pues antes de esa prestación económica a la que tienes derecho, le llegará a algunos trabajadores el reparto de utilidades. ¿Por qué solo a algunos? Y es que todo depende de la situación en la que trabajen y de las empresas y patrones. Primero que nada, debes saber que de acuerdo con la Profedet, el reparto de utilidades es un derecho constitucional que tienen los trabajadores para recibir una parte de las ganancias que obtiene una empresa o un patrón por la actividad productiva o los servicios que ofrece en el mercado. Si eres uno de los trabajadores que está esperando con ansias un ingreso adicional porque simplemente la quincena no te alcanza, es importante que sepas que no tendrás que esperar hasta fin de año para recibir tu aguinaldo. Antes de esa prestación económica a la que tienes derecho, algunos trabajadores recibirán el reparto de utilidades. Pero, ¿por qué solo algunos? La respuesta radica en las condiciones laborales de cada trabajador y en las características de las empresas y patrones para los que laboran. Primero, es crucial entender que, según la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo Profedet, el reparto de utilidades es un derecho constitucional. Este derecho garantiza que los trabajadores reciban una parte de las ganancias generadas por la empresa o patrón como resultado de su actividad productiva o de los servicios que ofrecen en el mercado. Este mecanismo de distribución de beneficios no solo busca recompensar el esfuerzo de los trabajadores, sino también promover una participación justa en los frutos del trabajo colectivo, el reparto de utilidades, también conocido como participación de los trabajadores en las utilidades PTU, se basa en las ganancias netas que la empresa obtuvo durante el año fiscal anterior. Las empresas tienen la obligación de distribuir una parte de estas ganancias entre sus empleados, de acuerdo con las leyes laborales vigentes. La Ley Federal del Trabajo establece que todas las empresas que obtengan utilidades netas, después de impuestos, superiores a un monto determinado, deben repartir el 10% de estas utilidades entre sus trabajadores. No obstante, hay excepciones. No todas las empresas están obligadas a repartir utilidades. Por ejemplo, las empresas de nueva creación durante su primer año de funcionamiento, las instituciones de asistencia privada reconocidas por las leyes que no persigan fines de lucro, las empresas cuyo capital sea menor al que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por ramas de la industria, y otras señaladas por la ley, están exentas de esta obligación. Asimismo, la distribución del reparto de utilidades no se realiza de manera uniforme entre todos los trabajadores. Esta distribución depende de varios factores, incluyendo el salario percibido y los días trabajados durante el año. Es decir, a mayor salario y mayor número de días laborados, mayor será la cantidad que recibirá el trabajador. Por ello, los montos del reparto de utilidades pueden variar significativamente entre empleados de la misma empresa. Es importante que los trabajadores conozcan sus derechos y estén informados sobre el reparto de utilidades. Las empresas están obligadas a informar a sus empleados sobre las utilidades obtenidas y el monto a repartir. Si una empresa no cumple con esta obligación, los trabajadores pueden acudir a la Profedet para recibir asesoría y apoyo legal para reclamar este derecho. El reparto de utilidades debe entregarse dentro de los 60 días naturales siguientes a la fecha en que la empresa presentó su declaración anual de impuestos. Generalmente, este periodo cae entre los meses de mayo y junio. Es fundamental que los trabajadores estén atentos a estos plazos y verifiquen que reciban el pago correspondiente a tiempo. En resumen, el reparto de utilidades es un derecho que permite a los trabajadores recibir una parte de las ganancias de la empresa en la que laboran. Aunque no todos los trabajadores pueden beneficiarse de este derecho debido a las particularidades de sus empleadores o la naturaleza de su empleo, aquellos que sí están cubiertos por esta disposición deben estar informados y pendientes de sus derechos. La Profedet está disponible para brindar asesoría y asegurar que se cumplan las normativas laborales vigentes, garantizando así que los trabajadores reciban los beneficios que les corresponden. Lo segundo que debes saber es que no todos los trabajadores recibirán sus utilidades al mismo tiempo. Pues de acuerdo con la Profedet,
A partir del primer día hábil de abril y a más tardar el 30 de mayo, los trabajadores que laboran para una empresa deben de recibir ese dinero extra. Pero, los trabajadores que laboran para una persona física o patrón deberán esperar un poco más. Por eso, decimos que los tiempos para recibir las utilidades no son los mismos para todos los trabajadores. Hay quienes lo reciben antes y otros hasta la fecha límite, así que debes estar enterado de las fechas de entrega que te corresponden dependiendo del trabajador que eres. Lo segundo que debes tener en cuenta es que no todos los trabajadores recibirán sus utilidades al mismo tiempo. Según la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo Profedet, el periodo para recibir este ingreso adicional varía dependiendo de si trabajas para una empresa o para una persona física patrón. Para los trabajadores que laboran en una empresa, las utilidades deben ser entregadas a partir del primer día hábil de abril y a más tardar el 30 de mayo. Esto significa que estos trabajadores pueden esperar recibir su reparto de utilidades en cualquier momento dentro de este periodo. Este marco temporal permite a las empresas organizar y distribuir las utilidades conforme a sus procesos internos y a la normativa legal. Por otro lado, los trabajadores que laboran para una persona física o patrón deberán esperar un poco más. En estos casos, el reparto de utilidades debe realizarse entre el primer día hábil de mayo y el 29 de junio. Esta diferencia en las fechas se debe a las distintas regulaciones que aplican a personas físicas en comparación con las empresas. Por lo tanto, los trabajadores bajo este régimen deben estar conscientes de que recibirán sus utilidades en un periodo posterior al de aquellos que trabajan para una empresa. Es crucial que los trabajadores estén informados sobre las fechas específicas que les corresponden para recibir el reparto de utilidades. Saber cuándo esperar este pago adicional puede ayudarles a planificar mejor sus finanzas personales y a estar atentos para verificar que se les entregue el monto que les corresponde de acuerdo con la ley. La variabilidad en los tiempos de entrega del reparto de utilidades refleja las diferencias en los procesos administrativos y fiscales entre empresas y personas físicas. Las empresas, al ser entidades jurídicas más complejas, tienen plazos más tempranos para cumplir con esta obligación. En contraste, las personas físicas tienen un periodo extendido para cumplir con el mismo requisito, lo que se traduce en una espera adicional para sus trabajadores. Para garantizar que se cumplan sus derechos, los trabajadores deben estar al tanto de estos plazos y, en caso de cualquier irregularidad o incumplimiento, pueden acudir a la Profedet para recibir asesoría y asistencia. Esta institución está encargada de velar por el cumplimiento de las normativas laborales y puede intervenir en casos donde los trabajadores no reciban sus utilidades en el tiempo estipulado. En resumen, el periodo para recibir las utilidades varía según el tipo de empleador. Los trabajadores de empresas recibirán sus utilidades entre el primer día hábil de abril y el 30 de mayo. Mientras que aquellos que trabajan para una persona física deberán esperar entre el primer día hábil de mayo y el 29 de junio. Conocer estos plazos es fundamental para que los trabajadores puedan gestionar sus expectativas y asegurarse de que sus derechos sean respetados. Estos son los trabajadores que recibirán más dinero en junio de 2024. Como lo mencionamos, los trabajadores que laboran para una persona física o patrón deben esperar un poco más para recibir esta prestación, pues de acuerdo con la Profedet, estos trabajadores deben recibir este dinero a partir del primer día hábil de mayo al último día hábil de junio. Dependiendo el patrón, hay trabajadores que ya recibieron sus utilidades o apenas lo recibirán. Pues todavía existe un plazo que termina hasta el 28 de junio, de no recibir utilidades. A partir del siguiente día, es decir 29 de junio, puedes realizar tu reclamo y tienen todo un año para hacerlo. Esto, a través de la Profedet. El reclamo lo puedes hacer por dos razones: si no recibiste tus utilidades o si las recibiste incompletas, ya que los trabajadores que deben recibir utilidades deben recibir un monto del 10% de las utilidades netas, porcentaje que determinó la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. Estos son los trabajadores que recibirán más dinero en junio de 2024. Como hemos mencionado anteriormente, los trabajadores que laboran para una persona física o patrón deben esperar un poco más para recibir esta prestación.
Según la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo Profedet, estos trabajadores deben recibir su reparto de utilidades a partir del primer día hábil de mayo y hasta el último día hábil de junio. La entrega de utilidades para estos trabajadores puede variar dependiendo del patrón. Algunos trabajadores ya han recibido sus utilidades, mientras que otros todavía están a la espera de este pago, ya que el plazo para recibir las utilidades se extiende hasta el 28 de junio. Si no has recibido tus utilidades para esa fecha, a partir del día siguiente, es decir, el 29 de junio, puedes presentar un reclamo. Tienes un año completo para hacerlo, y este proceso se realiza a través de la Profedet. Existen dos razones principales por las que podrías hacer un reclamo: si no has recibido tus utilidades o si las has recibido incompletas. Es fundamental que los trabajadores que tienen derecho a recibir utilidades obtengan el monto correspondiente al 10% de las utilidades netas de la empresa. Este porcentaje es determinado por la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. Para entender mejor, el reparto de utilidades es una prestación que permite a los trabajadores recibir una parte de las ganancias de la empresa o patrón por la actividad productiva o los servicios que ofrece. Esta prestación no solo es un derecho constitucional, sino también un incentivo para los trabajadores, reconociendo su contribución al éxito de la empresa. El proceso de distribución de utilidades implica varios pasos. Primero, la empresa debe calcular las utilidades netas del año fiscal anterior. A partir de este cálculo, se determina el 10% que debe ser repartido entre los trabajadores. La cantidad que recibe cada trabajador depende de su salario y del número de días trabajados durante el año. Por esta razón, el monto recibido puede variar considerablemente entre los empleados. Si no has recibido tus utilidades para el 28 de junio, o si consideras que el monto recibido es inferior al que te corresponde, puedes presentar un reclamo ante la Profedet. Esta entidad proporciona asesoría y asistencia para asegurar que se respeten los derechos laborales. El proceso de reclamo puede incluir la revisión de los registros de la empresa y la verificación de que se haya realizado el cálculo correcto de las utilidades. Además, es importante que los trabajadores estén bien informados sobre sus derechos y sobre los plazos para recibir las utilidades. Conocer estas fechas y las condiciones bajo las cuales puedes presentar un reclamo es crucial para garantizar que recibas la totalidad de los beneficios que te corresponden. En resumen, los trabajadores que laboran para una persona física o patrón deben recibir su reparto de utilidades entre el primer día hábil de mayo y el último día hábil de junio. Si no has recibido tus utilidades para el 28 de junio, puedes presentar un reclamo a partir del 29 de junio y tienes un año para hacerlo. Este derecho garantiza que los trabajadores reciban un porcentaje de las utilidades netas de la empresa, reconociendo así su contribución al éxito empresarial. Mantente informado y asegúrate de que tus derechos sean respetados. También, toma en cuenta que no todos los trabajadores tienen derecho a recibir utilidades. El reparto de utilidades es aplicable en trabajadores que hayan laborado por lo menos 60 días en empresas. Las utilidades netas de las empresas que hayan sido de 300,000 pesos o más. Las empresas que tengan más de un